¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto saludarles. Bienvenidas, bienvenidos. Hoy vamos a poner en la mesa de debate una de las últimas fronteras de violencia de género. Silenciosa, aceptada y justificada la mayoría de las veces tanto por instituciones de salud como por las propias mujeres. Y no por gusto, porque en muchos casos no es así, sino por una falta de información y de claridad sobre lo que representa la violencia obstétrica de la que hoy vamos a reflexionar en el programa. Y bueno, vamos a entrarle al tema de la mano de dos mujeres, una de ellas quien ha padecido este tipo de violencia, Mercedes Llamas Palomar, criminóloga y activista, y Ana González Ruiz, psicóloga, también activista, y ambas han participado de manera colaborativa en dos publicaciones muy interesantes. La primera es la Guía de Actuación ante la Violencia Sexual en México y recientemente este compendio en el que participan 4 mujeres también, Violencia Obstétrica. Así es que le voy a dar la bienvenida a ambas. ¿Cómo estás, Mercedes? Ana, bienvenidas. Hola, Jacaranda, muchas gracias por la invitación. Estamos encantadas de poder compartir este tiempo y de hablar de la violencia obstétrica. ¿Cómo estás, Ana? Bienvenida. Hola, muchas gracias por el espacio. ¿Todo bien? De acuerdo, pues bueno, déjame empezar contigo, Mercedes. Vamos por lo básico, porque debo decirte que yo incluso me quedé sorprendida con algunas cosas que pareciera que no son violencia y sin embargo lo son, ¿no? Entonces, por eso decía yo que esto es un tema casi normalizado. Entonces, empecemos por definir qué entendemos y qué entienden ustedes por violencia obstétrica en esta entrega. Claro que sí, Jacaranda. Mira, la violencia obstétrica es toda esta violencia psicológica, sexual, física, que no solo está en el momento del parto, sino durante el embarazo, en el parto y después del parto, que puede tener algunas manifestaciones como, por ejemplo, quitarle a las mamás a sus bebés inmediatamente cuando nacen, no permitirles estar con ellos, mutilaciones que no tendrían que existir, patologización del embarazo, por ejemplo, considerar que el embarazo es una enfermedad cuando no lo es, y muchas otras, que como tú bien lo dijiste, las mujeres lo normalizamos. Y hay un término que lo tengo muy grabado, que cuando discutíamos mucho de cómo ponerle al libro de nombre, era: si tú estás bien y el bebé está bien, entonces ya no pasó nada, ¿no? Perdón por la... No te preocupes. Está muy bien tu chiquita ahí participando sí, también. Sí. Entonces, que es una violencia, como tú bien lo dijiste, que completamente se invisibiliza, porque es, si el bebé está bien y si tú estás bien, entonces ya no pasó nada. Y que muchas madres olvidamos ya después de todo para estar con el bebé y olvidas esta violencia y tú también la justificas. Bueno, pero si médicamente se necesitaba, y es una violencia que vamos aceptando con el tiempo y que hasta muchas mujeres le hablan mucho tiempo después, cuando ya el bebé ya creció, ya tienen mucho tiempo de haber tenido a sus bebés y ya no están en momentos de prevenirla. Ya. Ana, déjame preguntarte algo porque a mí me asaltaba la duda. Básicamente toda la investigación, todo el libro está perfilado hacia lo que es violencia obstétrica cuando hablamos de preparto, parto, posparto, ¿no? ¿Por qué no este tipo de violencia se vincula con otro tipo, digamos, de prácticas, ¿no? Con mujeres? Pensaba yo en todo lo que tiene que ver con intervenciones quirúrgicas de órganos reproductores de mujeres que tampoco se les dice de manera adecuada, que se hacen cirugías a veces sin hablar claramente, ¿no? O sea, ¿por qué solamente estaría vinculada con el tema del parto y no con otras condiciones que también, ¿no?, tienen que ver con el cuerpo, con la sexualidad de las mujeres? Ana. Sí, muchas gracias, Jacaranda. Pues este término realmente se da únicamente a estas intervenciones que se hacen antes, durante y después del embarazo. Es un término realmente bastante nuevo, entonces lo que se hace al como conjuntar todas estas prácticas, el término da esta definición nada más a estas intervenciones. Hay otro tipo, como mencionas, de violencias hacia la mujer, que bueno, entraría más en el término violencia de género, que bueno, conforme han ido pasando los años, como que se ha ido un poco
como deshebrando, ¿no? Como que se va especificando cada una de las intervenciones y cada una de las violencias. Y bueno, obstetricia se refiere únicamente a este periodo en el que la mujer está embarazada y da luz, y en la parte del posparto, ¿no? Entonces, pues prácticamente conforme han ido avanzando los años, estos términos se han ido como especificando un poquito más. Entonces, pues en este caso nos referimos únicamente a estas intervenciones. Que tiene que ver con el asunto de la maternidad, bueno, los partos. Y justamente sobre este tema, Mercedes, ustedes en la página 19 hablan de algo que me parece muy interesante y que creo que tiene que ver con una práctica que se lleva a cabo mucho en México, y es el tema de las cesáreas, ¿no? En México, pues perdón que lo diga así, pero se hacen cesáreas por deporte, por muchas razones, entre ellas, pues también una cuestión económica, ¿no? Y aquí ustedes dan un dato que desde 1985 la OMS, Organización Mundial de la Salud, considera que la tasa ideal del nacimiento por cesárea debe oscilar entre el 10%. En México llega a 45-50%. Esto es una forma de violencia, Mercedes. Sí, totalmente. Es una forma de violencia y es una violencia que tiene muchísimas consecuencias negativas a posteriori y que no lo vemos. Y que al final las mujeres, por desinformación, muchas veces lo piden. Yo pongo siempre el ejemplo es como si tú llegas, mi esposo es médico del deporte, tienes una lesión en la rodilla y dices, por favor, quíteme la rodilla en este momento. Y el doctor te dice, con mucho gusto, y te la quita. Es lo mismo. Muchas mujeres por desinformación van y dicen, doctor, quiero que me haga cesárea, y los doctores dicen, sí, con mucho gusto te hago la cesárea, y no dan ninguna información de todas las consecuencias negativas que puede tener la cesárea, tanto en la mujer como en el bebé. Porque, por ejemplo, rápidamente, cuando una mujer tiene un bebé por cesárea, no va a poder tener el apego como lo tiene una mujer por parto vaginal. Muchas veces y en muchos países se acostumbra que lo que debería de ser es poner al bebé en el abdomen y el bebé repta hacia el seno, hacia los senos para mamar. ¿Qué sucede cuando tienes una cesárea? No puede haber este apego. Puede dificultar la lactancia materna y muchas otras consecuencias negativas sobre el bebé y sobre la mamá. Por ejemplo, el bebé es el primero que provoca el parto. El esfuerzo para el parto lo hace el bebé. Entonces le estamos quitando al bebé esa posibilidad del primer esfuerzo. Luego nos estamos quejando actualmente de adolescentes holgazanes que no quieren hacer nada, cuando desde que nacen les estamos solucionando absolutamente todo. Hay una teoría que establece que, bueno, un ginecólogo obstetra francés establece que para cambiar el mundo tenemos que cambiar la forma en la que nacemos. Y cuando un bebé ni siquiera puede hacer este primer esfuerzo de nacer y posteriormente todo lo que tendría que hacer después de un parto vaginal natural, no lo hace. Y evidentemente todas las consecuencias negativas que tiene sobre la madre de salud. Imagínate un posparto con hormonas de por medio y a las 24 horas tienes que estar parada dándole de comer al bebé, moviéndote. Actualmente, por ejemplo, ya más ninguna una cesárea. Así es, así es. O sea, actualmente ninguna operación te hacen una rajada de ese tamaño ninguna operación, ya todo es por camaritas mínimas. Y la cesárea es la única que sigue siendo, pues tendrá que seguir siendo una incisión extremadamente grande. Entonces, los doctores tienen la obligación de decirles a las madres, ¿quieres tener un parto por cesárea? Estas son todas las consecuencias. Ya. Ahí entraré yo a una pregunta, Ana. Ustedes plantean a lo largo del libro que esto está normalizado, o sea, instituciones de salud, y este caso creo que es muy concreto, porque dan otras cosas que tienen que ver ya con violencias mucho más específicas, pero en el tema de la cesárea, es una acción médica que está absolutamente normalizada y ninguna mujer pensaría que esto es una violencia obstétrica. Ana. Son tan comunes que, pues bueno, también están un poco a disposición del sector de salud, ¿no? Lo que veíamos a lo largo de la redacción de este libro es que normalmente estas cesáreas se agendan con base en las necesidades del sector salud, ¿no? Si hay un espacio, te agendo este día en este horario, ¿no? Y lo que decía Mercedes, impedimos un poco el desarrollo del embarazo y que en el momento en el que el bebé decida nacer, nazca, ¿no? Un punto muy importante es que no estamos como criminalizando ni satanizando al sector de salud. Hay muchas implicaciones médicas que requieren esta intervención, como las cesáreas, como otras intervenciones. Sin embargo, cuando no hay ninguna contraindicación médica de que el embarazo se pueda desarrollar
de manera natural y que el niño o la niña nazcan de manera vaginal, es una violencia, sí es considerada una violencia, ¿no? Habrá otras circunstancias en donde, bueno, por algunas cuestiones a lo mejor de la mamá, del hijo o la hija, pues sí se tenga que requerir esta intervención, ¿no? Sin embargo, si no hay nada más porque al personal de salud, por un poco basado en sus necesidades, dice, bueno, te agendo este día en este horario, porque un poco lo que manejamos actualmente son como estos nacimientos en serie, como, bueno, entra una quirófano, tiene al bebé, siguiente, ¿no? Entonces un poco pues por eso se da esta violencia, ¿no? Por eso son prácticas tan normalizadas y lo que nos comentaban un poco las mamás y los casos que están descritos en el libro es que uno se va con esta idea, ¿no? De que el doctor, la doctora, la enfermera, el enfermero, pues son las personas que saben, ¿no? Uno en el desconocimiento es como, si el doctor me está diciendo que necesito cesárea, pues necesito cesárea, ¿no? Como que obviamente no tenemos esta preparación médica nosotras para discernir entre si se necesita o no, pero sí es importante y se invita un poco en el libro a cuestionar, ¿no? A poder preguntar, no a manera como de contradecir al médico, a la doctora, pero sí a manera de cuestionar, oye, a lo mejor está esta otra opción, podría ser viable. Entonces, un poco es tratar de invitar a las mujeres y a las personas que estén interesadas en el tema a informarse y a poder empezar a discernir, ¿no? Y a empezar a tener este diálogo con el sector salud para poder ir cambiando las cosas, porque desafortunadamente son prácticas muy comunes en México y que justo por desconocimiento uno no sabe si del todo están bien o no. Entonces, pues un poco esta es la idea, ¿no? Como empezar a informar, empezar a abrir la conversación para ir cambiando estas prácticas. Claro. Sí, perdón, adelante, Mercedes. Yo tuve la oportunidad de tener partos en diferentes partes del mundo y los primeros 2 los tuve en el extranjero, y cuando empecé a tener, porque tuve 3 en México, y cuando tuve estos 3 en México decía, ¿por qué me están haciendo esto? O sea, por ejemplo, el tacto vaginal o la episiotomía. El tacto vaginal es esto que te miden con los dedos cuánta dilatación tienes. Y desde el mes 7º del embarazo yo decía, ¿por qué me estás haciendo un tacto? Si en los otros países donde tuve hijos no me hicieron ningún tacto hasta que estaba a punto de pujar ya para expulsar al bebé. O la episiotomía de rutina, es esta abertura, esta incisión que hacen vaginalmente hacia atrás para que el bebé tenga más espacio para que nazca el bebé, para que nazca. En México se hacen de rutina. Y entonces yo decía, ¿pero por qué? Entonces yo pude identificarlas porque yo ya había tenido la experiencia en otro lugar y no me había sucedido nada de esto. Y de hecho, platicando con mi mamá, platicando con otras mujeres que habían tenido bebés, tampoco lo tenía identificado. Mi mamá tuvo muchos hijos y todos los hijos que tuvo, siempre decía, pues a mí me hacían miles de tactos desde el 7º mes, todas las episiotomías cada vez que tenía un bebé. Y no los vas identificando hasta que sabes que son una violencia y que evidentemente cambian toda la experiencia del parto. O sea, tener un parto respetado cambia absolutamente toda la experiencia. Ya, voy a hacer una pausa. Me llama mucho la atención lo que dices, Mercedes, porque digo, en un país como México, con una alta tasa de natalidad, o sea, que el sector salud no esté preparado para determinadas cosas, bueno, lleva a una serie de reflexiones, pero si les parece, déjenme hacer una brevísima pausa y regresamos. Estamos conversando con Mercedes Llamas Palomar, Ana González Ruiz, y estamos hablando parte de esta investigación, violencia obstétrica. Volvemos. Gracias por continuar. Estamos hablando sobre violencia obstétrica, pues una frontera, una línea muy delgada o la última frontera de un tipo de violencia de género. Antes de irme a la pausa, planteaba yo sobre este tema de, pues pareciera, a partir de tu experiencia, Mercedes, de cómo se hacen determinadas prácticas en el sistema de salud mexicano, que pues llama la atención, dado que tenemos una alta tasa de natalidad y bueno, pues se llevan a cabo cientos de, digamos que de partos. Entonces, ¿dónde está este problema? Les hago la pregunta a las dos y si me permiten, déjenme leer algo que me parece importante para que nuestro público entienda a qué nos estamos refiriendo, aunque ya lo has definido, Mercedes, sobre el tema de la violencia obstétrica. Esta fue reconocida en la Organización Mundial de la Salud en el 2014, ya en el 2019 se convierte en un término muy utilizado por la propia Organización de las Naciones Unidas y se define así como una violencia física y psicológica en la que se insulta, maltrata, agrede, engaña, infantiliza, mutila o hiere a las mujeres
durante el embarazo, el parto y el posparto. Y aquí en México se agrega la omisión, la falta de atención médica y también el derecho a acceder a una instancia de salud para parir. En fin, pongo esta definición, no sé quién quiere responder. Ana, empezamos si quieres contigo. En México se agrega esto porque estamos hablando entonces ya de una serie de faltas que tienen que ver con el sistema de salud propiamente. ¿Cómo entendemos esto, Ana? Así es, se agrega esta parte de omisión justo por esta falta de atención, no nada más es en la acción, sino también cuando una mujer quiere acceder al sistema de salud y le es negada cierta atención. Hay algunos casos dentro del libro que mencionan una petición por parte de las mujeres de anestesia y que al final acontece el parto y el sector salud no les otorga esa atención, ¿no? Entonces tenemos diferentes prácticas en donde también el no atender a las necesidades de la mujer también es considerado, ¿no? Entra dentro de esta definición de violencia obstétrica, ¿no? Entonces, en México tenemos pues estas prácticas, realmente lo que decía Mercedes, ¿no? En comparación con otros países, hay muchas prácticas que son muy antiguas y que, bueno, en instituciones a nivel internacional como la Organización Mundial de la Salud ya están prohibidas, ya están vetadas. Sin embargo, el sector de salud, el sector médico, pues la sigue realizando, ¿no? Entonces también es un poco esta invitación a empezar a informarnos, ¿no? De estas prácticas que hay a nivel internacional, estas prácticas que tienen evidencia científica, incluso el parir fuera de un centro de salud, por ejemplo, fuera de un hospital. Hay muchas otras prácticas que cuentan con evidencia científica de que se pueden realizar y no es necesario tener como todas estas intervenciones a nivel médico. Claro, que ahí hay un tema que cruza, desde luego, Mercedes, pues con las parteras, ¿no? La partería, o sea, todo esto que también médicamente y científicamente está pues como fuera de toda discusión, porque pues es o van por cesárea o van por otro tipo de intervención, pero el tema de las parteras, una práctica pues que se lleva a cabo aquí en México y ya hay grupos importantes de mujeres que lo practican, está pues satanizada por la medicina, ¿no? Y entonces, pues, ¿cómo pensamos esto cuando en realidad ahí estamos hablando de partos naturales y no de lo otro que cruza justamente con esto que ustedes llaman violencia obstétrica? Mercedes. Mira, ahí regreso a mi testimonio porque creo que es muy importante ver que es algo que puede vivir cualquier persona y que a base de los testimonios es más fácil ejemplificarlo. Sí. Cuando yo tuve a mis hijos, a dos que tuve fuera de México, me atendieron en el sistema de salud parteras. Se llaman llevadoras, que son enfermeras que están especializadas en eso, pero son enfermeras, no son médicos. Y que se dedican a, solo si se necesita a un médico, es cuando entra el médico. Entonces, tendríamos que regresar a lo natural. O sea, tendría que haber una unión, porque en otros países ya existe esta unión entre lo milenario que llevan haciendo mujeres años con años en los pueblos, en México en los pueblos, de mujeres que se dedican a eso y que son, además, a mí me impresionó cómo llevaron mi parto, dos de ellas, que te lo llevan de una forma completamente natural y completamente como hermanada en yo ya he vivido esto y lo vivo contigo, ¿no? Y evidentemente yo estaba en un hospital público de salud, ahí, y estaban las dos partes, espérame un segundo, Memo, sí, estaban las dos partes unidas. Entonces, ¿por qué no en México tenemos parteras maravillosas? ¿Por qué no profesionalizarlas y unir estas dos? No estamos diciendo, como ya lo dijo bien Ana, no estamos satanizando ni criminalizando a lo médico, por supuesto que no, que lo necesitamos y evidentemente todo lo médico salva vidas y qué bueno que haya todo este adelanto médico, pero debemos de dejar de patologizar al embarazo. El embarazo no es una enfermedad, el parto no es una enfermedad, son procesos naturales que si bien la medicina nos ayuda a que haya menos muertes, no nos puede quitar la forma natural de parir y qué es lo que ha sucedido. Uno, la forma natural de parir y dos, que ha habido mucho más violencias contra estas mujeres. Entonces, lo que nosotros proponemos es la unión de esta práctica milenaria que vamos haciendo años en México de las parteras, profesionalizarla y unir al sector salud, que no seríamos el primer país en hacerlo y que hay muchos países que lo hacen. Ya. Interesante eso que dice Mercedes. Ana, o sea,
no criminalizar, dicen ustedes, pero la pregunta es también, bueno, tendría que castigarse determinadas prácticas, sobre todo cuando hablamos de negligencia o de omisiones. Pero justo en lo que está comentando Mercedes, no patologizar los embarazos, pero también no hacer negocio con ellos, que ese es un gran tema y un debate, porque en el tema de la medicina, y regreso otra vez al tema de las cesáreas, pues es un gran negocio hacer todo esto en los hospitales, sobre todo privados. Ana. Sí, así es. Al final, desafortunadamente funciona así. Justo en el testimonio de Mercedes cuenta, ¿no?, esta experiencia de en México querer buscar a un doctor que suena como muy irónico, pero pro parto natural, y que al final son carísimos y al final siguen recurriendo, ¿no? Al final estas prácticas de hospital, estas intervenciones no tan necesarias, que es al intervenir en el parto natural, ¿no? Entonces, pues al final es un negocio muy en base a las necesidades del sector salud, de sus horarios, de sus honorarios. Entonces, pues hablamos de la violencia obstétrica como un problema muy estructural, ¿no? Al final, con este libro lo que queremos es un poco sensibilizar. Sabemos que no vamos a poder erradicarla de la noche a la mañana y que tienen que venir, como lo mencionas, ¿no?, estas propuestas también a nivel legal, a nivel jurídico, para que las mujeres puedan ejercer la denuncia, ¿no? Hay un dato muy interesante que en la Ciudad de México es una de las ciudades en México con un alto índice de violencia obstétrica. Sin embargo, las denuncias que recibió la Secretaría de Salud van entre 100 del 2016 al 2022. Entonces realmente es un número muy, muy bajo. 100 mujeres denunciaron, y cuando hablas con mujeres, cuando yo he hablado con mujeres de mi círculo cercano, después de leer el libro, es como, oye, a mí también me pasó esto, oye, yo también sufrí esto. Entonces creo que vamos avanzando un poco en poder un poco abonar a que las mujeres se den cuenta, ¿no?, de que esto está pasando, de que no son prácticas normales y de que debe haber estos recursos a nivel legal para que puedan poner una denuncia y podamos erradicar, ¿no?, desde estos comentarios no indicados, como el que te llamen gordita, el que empiecen a los doctores a hacer estos comentarios como no adecuados, hasta intervenciones muchísimo más graves como las cirugías, como la episiotomía. Entonces, pues también queda pendiente, ¿no?, el tener estos recursos a nivel legal, a nivel jurídico, para que las mujeres puedan no solo identificar, sino poder poner una denuncia y que se pueda al final tener como toda esta cadena completa, ¿no? De acuerdo, ese sería el siguiente piso y pues muy importante. Y para terminar, Mercedes, bueno, antes de recordarles, bueno, a nuestra audiencia que Violencia Obstétrica está ya en las librerías y está editado por Aguilar para quien quiera acercarse. Aquí muy interesantes testimonios, como bien dices, Ana, falta esa otra parte que es la legal, pero por lo pronto, y lo que ustedes hacen en este libro es pues poner una primera discusión para que esta práctica no sea normalizada. Entonces termino preguntándote, Mercedes, ¿cómo no ser víctima de violencia obstétrica? Mira, algo muy importante es, también cuando hablamos, por ejemplo, de violencias sexuales y hablas de tus hijos, es voy a educar a mis hijas para que nunca las toquen, pero no deberíamos de decirlo así, tendría que ser voy a educar a mis hijos y a mis hijas para que ellas nunca violenten, ¿no? Entonces tendríamos que ver desde el otro lado, no es obligación de la mujer prevenir ser víctima de violencia, pero ya que estamos en este mundo lleno de violencia hacia la mujer, lo primero que tenemos que hacer es que las mujeres tienen que estar informadas que esto constituye una violencia. La información es lo primero para prevenir, pero también tenemos que meternos en el mundo de los médicos, en el mundo de las doctoras, en el mundo de los ginecólogos y decir, esto no lo queremos más, esto no tiene por qué ser, entrar a ese mundo, y también de las parejas. Algo muy importante que vemos en el libro es cómo puede la pareja, la persona que está acompañando a la mujer, prevenir esta violencia. Porque las mujeres cuando estamos pariendo, pues estás concentrada en parir y tienes que estar sin estrés, lo mayor relajada posible para que todo fluya de mejor forma, ¿no? Entonces, que sea la pareja, que sea la persona que está acompañando a la mujer, quien prevenga este tipo de violencias. Y eso se puede hacer a través del plan de parto, que ahí lo explicamos muy bien en el libro, que ahorita no voy a explicar, pero que eso ayuda a que la otra persona sea la que luche para prevenir esta violencia y no la mujer que está en ese momento pariendo. De acuerdo. Bueno, muchas veces yo solamente agregaría que puede ser la pareja o puede ser quien acompañe, porque hay muchas mujeres, madres solteras también, o que han decidido en estos tiempos pues tener de manera
individual, como madre soltera, también tener hijos. Y bueno, pues quiero agradecerles de nuevo, Mercedes Llamas, Ana González, pues por este libro, por esta investigación y pues por poner en la discusión la violencia obstétrica, como decíamos, una de las últimas fronteras de la violencia de género. Muchas gracias, Mercedes. Gracias, Ana. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Jacaranda. Y gracias a todas y a todos. Recuerden que el programa sigue transmitiéndose ahora mismo en Twitter y también en Facebook, y unas horas después se queda en YouTube a través de la cuenta N22 Digital o Noticias 22. Nos vemos el próximo jueves. Hasta entonces.